buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea donde nos estén escuchando. Le damos la bienvenida a Catherine Garbo. Catherine García Bonilla es conocida en los medios de comunicación y en redes sociales como Catherine Garbo. Es fundadora de la Universidad para la Vida y reconocida divulgadora e investigadora en conducta humana. Ha sido ganadora de la mención de honor en Premio Nacional Ángela Acuña Brown por investigación y divulgación científica en medios de comunicación. Fundadora de esta iniciativa nacional, Universidad para la Vida, investigadora en conducta humana, ganadora de reconocimientos universitarios, formada en la maestría de Sociología de la Universidad de Costa Rica, con énfasis en políticas públicas, propuesta de graduación en Sociología de las Emociones. Bienvenida, Catherine. Muchísimas gracias, don Mauricio. Es un gusto para mí estar aquí una vez más en esta segunda entrevista y en esta conexión desde Costa Rica, México. De verdad, qué bueno poder estar con todos ustedes. Gracias. Muy, muy entusiasmados de hablar de este tema tan importante que eh, algunos temas requerimos educarnos y otros reeducarnos, pero este es un tema en el que yo podría decir que somos analfabetas. Es decir, entramos a las relaciones humanas con pocas habilidades, tanto para el inicio como para el seguimiento de una relación humana longeva. Como hablábamos en la pasada entrevista, la importancia en la salud de las relaciones humanas es magna. La formación, la posibilidad de formar una familia cuya solidez de la relación humana de padre y madre eh, definitivamente que forma una plataforma. Y por eso es el tema de hablar de estas relaciones conscientes. Me dio mucho gusto enterarme de tu proyecto que ha sido denominado Desenmascarando a Cupido, pero este nombre interesante a mí me pareció sumamente interesante. Platícanos cómo inició este proyecto, por qué le denominaste de esta manera, que es un nombre atractivo, pero sabemos que tiene un fondo muy sólido basado en las neurociencias y eh, compártenos cómo inició este proyecto. Claro, Desenmascarando a Cupido es un proyecto al que yo le tengo muchísimo cariño y justamente nace a raíz de un programa de radio que tenemos en las emisoras culturales de la Universidad de Costa Rica. El programa también tiene un nombre gracioso, se llama Fuera del Paraíso y es un programa especializado en divulgación en conducta humana. Así que empezamos a involucrarnos en temas más de divulgación científica. La divulgación científica pareciera que es algo complicado, pero para que sea divulgación científica, tiene que ser en un lenguaje ameno, amigable y agradable para todas las personas. Temas que puedan entender el abuelito, la abuelita, los estudiantes. Entonces, la dificultad es para nosotros como comunicadores y comunicadoras poder transmitir conceptos que pueden ser complicados cuando vamos a consultar ahí las investigaciones científicas, pero es un reto transmitirlo en un lenguaje sencillo. Entonces, Desenmascarando Cupido justamente tiene que ver con eso, es un proyecto de divulgación en lo que son las dinámicas de las relaciones humanas y justamente arrancamos en el Auditorio de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Y usted me pregunta, don Mauricio, ¿cómo nació? Pues justamente nació un 14 de febrero y el 14 de febrero nuestra universidad está de vacaciones y todo el mundo nos decía, están locos, ¿cómo van a organizar ustedes una actividad, una charla, conversatorio interactivo un 14 de febrero? Cuando la universidad está cerrada
y normalmente las parejas van al cine o a los restaurantes. ¿Quién va a ir a una actividad? Entonces sí le pusimos ese nombre de Desenmascarando a Cupido, el lado oculto del amor romántico. Y ese día tuvimos el auditorio absolutamente lleno, la gente no cabía y a partir de ahí hicimos una tradición de todos los años, los 14 de febrero, hacemos esta actividad. Si le hubiéramos puesto nombre real, no hubiera venido nadie, porque en realidad era una trampa para hablar sobre dinámicas de atracción y dinámicas de vinculación humana y queríamos trabajar 5 factores muy interesantes que están ocultos en las dinámicas de vinculación humana que, como las personas no lo saben, se vuelven en factores de riesgo en las relaciones. Justamente hablábamos en la entrevista pasada que más de la mitad de las personas se están divorciando. Entre las personas que no están casadas, sino que están en unión de hecho, el número sube a un 93%. Además, el fenómeno de violencia, violencia de pareja, violencia intrafamiliar, más todas las investigaciones que ya dan cuenta que nos estamos enfermando, que el tipo de relaciones y el tipo de vínculos que estamos estableciendo nos está enfermando. Entonces, algo importante está pasando con las relaciones y como tradicionalmente hablar de relaciones de pareja no había sido un tema serio o un tema académico o un tema científico, incluso ha sido difícil que la academia quiera entrar en estos temas. Entonces, esos eran temas de telenovelas, de películas. Por eso se hizo justamente este proyecto para analizar a fondo qué es aquello que nos hace involucrarnos con determinado tipo de personas. ¿Por qué? ¿Por qué vos que estás viendo esta entrevista, por qué te involucras sexualmente, románticamente, afectivamente con un tipo de personas, pero no con otras? ¿Por qué? ¿Por qué esa persona que es tu pareja, tu novio, tu amante, por qué esa persona está con vos? ¿Por qué vos estás con él o con ella y no con otra persona? Entonces, sí hay factores que determinan la vinculación y usamos un concepto del Instituto de Terapia Relacional de Harvey Hendricks, que es el famoso concepto de el imago. Incluso se ha desarrollado toda una imagoterapia que lo viene a confirmar las neurociencias, en donde se puede ver cómo funciona el cerebro en esas fases de vinculación y es muy interesante. Entonces, aquí viene la primera revelación o la primera máscara que le arrancamos a Cupido, porque sí hay que desenmascararlo definitivamente. Y la primera máscara que cae es que se supone que Cupido es este angelito, este ser mitológico que flota en los parques y las flores y tira flechas y cuando te llega el flechazo te enamoraste. Entonces, creemos que el enamoramiento es algo que ocurre al azar y que encontrar una buena pareja o una buena persona es cuestión de suerte. Incluso las abuelas nos dicen para que te aparezca un buen marido o una buena esposa, entonces hay un famoso santo, San Antonio, que hay que volcarlo de cabeza y todas estas creencias. También escuchamos que nos dicen que encontrar una buena pareja es cuestión de suerte y que es como sacarse la lotería. Entonces, creer que la vinculación humana es así, que es por azar, por el destino, que es cuestión de suerte, nos impide entrar en una realidad que hoy es una realidad científica y es la existencia de un patrón relacional. Existen los patrones relacionales. No es casualidad que nosotros nos involucremos con unas personas y no con otras. Y aquí tiene que ver lo que hablábamos en la entrevista pasada sobre cómo funciona el cerebro inconsciente. Y aquí vamos a entender que estos fenómenos de atracción vienen del cerebro inconsciente. Y si nosotros desconocemos aspectos muy importantes de nosotros mismos, vamos a establecer un mismo tipo de vinculaciones y vamos a estar escogiendo como parejas a personas que tienen determinadas características, pero no lo tenemos concientizado, entonces creemos que nuestros problemas de pareja están allá afuera. De hecho, en América Latina se usa mucho un refrán y es la calle está dura.
¿Y qué significa que la calle está dura? Significa que, wow, qué difícil es conseguir pareja. No hay hombres que sirvan, no hay mujeres que sirvan. Ya las mujeres no son como antes, ya los hombres no son como antes. Y entonces estamos creyendo que el problema está fuera. Ciertamente las generaciones han cambiado, no lo vamos a negar. Ciertamente hay cambios generacionales, sí es cierto, pero el mayor peso lo tenemos nosotros mismos en nuestra selección de pareja. Todas las cosas que hacemos en forma inconsciente, las personas de las que nosotros nos estamos fijando y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Entonces, don Mauricio, aquí hablamos de esta primera máscara y es la existencia de un patrón relacional que no está concientizado y si no lo tenemos concientizado, vamos a desplazar toda la responsabilidad de nosotros mismos en la escogencia de pareja y vamos a creer equivocadamente esto, que el amor es cuestión de suerte, que los hombres son iguales, que las mujeres son iguales y no vamos a poner atención en los procesos internos justamente para atraer y vincular personas. Esto es lo que mencionas o has mencionado antes como patrones relacionales o Sí. formas relacionales. Tenemos, así como vamos a decir, un ejemplo muy superficial tal vez, así como pues hay marcas de automóviles en las que tú te puedes sentir mejor. Tú llevas un automóvil, un Jeep 4x4 al monte, pero hay personas que no son del monte, son urbanas. Entonces, asimismo, los seres humanos podemos tener tanto diferentes intenciones en el amor, a veces no conscientes, y eso influye en estar consciente de ello o autoconocerse, en atraer una persona. Mi pregunta ¿es necesario concientizar estos patrones relacionales para poder ver cómo están actuando y poder, eh, llamémosle la palabra, no sé si sea la adecuada, dijiste que escoger es una palabra del cerebro consciente, pero traer al consciente esos temas inconscientes? Así es, claro, entre escoger y conectar, habíamos dicho en la entrevista pasada, en lo personal me gusta más la palabra conectar, ¿no? Por lo que habíamos mencionado, ¿no? Escoger suena a que podés escoger tu pareja desde el cerebro lógico racional y esto es algo importante que todos lo sepan, sobre todo los adultos, digamos los padres, los tíos, los abuelos, cuando le dicen a la gente más joven, escoja, fíjese bien, escoja un buen hombre, escoja una buena mujer. Es cierto, pero lo que tenemos que entender es que el cerebro lógico racional está de rodillas, está totalmente doblegado y carente de poder si se ve arrastrado por un cerebro inconsciente emocional que desconoce. Y esto es algo importante, porque entonces ese ser humano racional que puede escoger y elegir, se va a ver muy disminuida la capacidad de elección si ignoramos el enorme poder del inconsciente, ese que llamamos el niño interno o podríamos tener otras metáforas, ¿no? Pero sí es muy importante ese tema del autoconocimiento, justamente porque si no vamos a estar conectando con personas que decimos no nos convienen, no son personas adecuadas, estamos estableciendo relaciones tóxicas, creemos que tenemos mala suerte y que la calle está dura, porque los hombres y las mujeres han cambiado. Sí, sí, es verdad, la sociedad ha cambiado mucho, pero ¿por qué vos y yo estamos conectando con esas experiencias relacionales? Para mí, esta palabra es clave, es conectar. Y prueba de eso, por ejemplo, en el proceso, en la capacitación que yo dirijo desde la Universidad para la Vida y con otras organizaciones aliadas, se llama Relaciones Conscientes, porque se trata de hacer consciente lo que está en el inconsciente. Es una realidad que nuestro inconsciente es el que se está enamorando, el que se está vinculando, el que está haciendo amistad con unas personas y no con otras. Usando el vocabulario de Harvey Hendricks del Instituto de Terapia Relacional, él habla de el imago. ¿Qué es un imago? Un imago
Viene de la palabra imagen espejo, del latín, el espejo emocional. Y efectivamente, me gusta trabajar con mis estudiantes que analicen sus historias de vinculaciones. Por ejemplo, ¿quiénes eran tus amigos en la secundaria? ¿Quiénes eran? ¿Con quiénes andabas vos en la secundaria? ¿Eran con los mejores estudiantes o con los estudiantes malos o con los estudiantes conflictivos y problemáticos o los que eran muy estudiosos y llevaban buenas notas? Vamos a descubrir que nuestros patrones de relación, que nuestro imago ya existía desde edades muy tempranas. Incluso podríamos analizarlo desde la niñez, en el kindergarten, en la escuela. Si pudiéramos analizar qué tipo de vinculaciones estamos estableciendo, es sorprendente. En el trabajo, en tu primer trabajo, ¿por qué escoges a estos compañeros de trabajo y no a aquellos otros para ir a tomar café, para almorzar? Siempre tenemos como un grupito que seleccionamos en el trabajo, en el barrio. ¿Quiénes son tus amigos? Y aquí vamos a ver que en efecto hay personas que tienen una tendencia, por ejemplo, de que todos sus amigos solamente se relacionan con personas cultas, educadas, otros no. Otras personas solamente se relacionan con personas con mal vocabulario, de mal vivir, incultas, de mala vida. Y no es un tema de discriminación, no es un tema, a ver, es un tema de selección. ¿A quiénes estás seleccionando para vincular? A veces y lo peor es que nosotros no nos responsabilizamos de nuestras vinculaciones, de nuestras escogencias inconscientes y creemos que el mundo es así. De repente puede ser que mis amigos son todas personas con problemas económicos o personas que se quejan, que se quejan, que se quejan, ¿no? Que la vida es esta, que todo es un problema también. Entonces, yo hago match, hago clic con personas que son quejosas o hago clic con personas que son muy optimistas. Entonces, sí existen los patrones de relación. Obviamente, los patrones relacionales aplican no solamente para la selección de pareja, es mucho más amplio. El fenómeno imago, el factor de la vinculación humana es mucho más amplio. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Cuáles son las personas con las que vos estás? Y es importante entender que esto existe, pero la pareja tiene una especificidad. ¿Por qué? Porque la pareja es un vínculo de intimidad. La pareja es un vínculo que nos abre a un tema muy interesante que es la vulnerabilidad. Es ahí donde nos enamoramos. Esa persona que es la boca que besas, el cuerpo con el que tenés el contacto físico, esa persona con la que hacemos el amor, todo eso nos va a abrir a otras posibilidades. Incluso a nivel neurológico se abren otras posibilidades a nivel emocional y a nivel de expectativas. No es lo mismo la pareja, las expectativas y la vinculación emocional en esos vínculos de intimidad que la vinculación que puedo tener con los compañeros de la universidad o los compañeros del trabajo. Por eso es que la relación de pareja tiene una mención especial en lo que se refiere al imago, a la vinculación y a los vínculos de intimidad. Con respecto a esto, podríamos decir que este psicólogo Nathaniel Branden, que ha hablado tanto sobre eh, el amor romántico, yo cuando leí su libro, la verdad que sí me movió, porque yo sí tenía, y es común, porque lo veo entre amigos, que con la edad y después de haber tenido una experiencia de pareja larga en una familia, la gente diga, bueno, es que no existe el amor romántico, pero Nathaniel Branden dice que el amor romántico existe, es decir, hay una parte saludable, vamos a decir, consciente del amor romántico. No sé si esté de acuerdo con esto, Catherine. Ahí yo tengo algo que decir y es un factor para mediatizar, porque no hay un absoluto. Lo que sí es cierto es que hoy sabemos que propiamente el fenómeno del enamoramiento
pertenece al cerebro inconsciente, no pertenece al cerebro lógico racional. Entonces, lo único que podríamos decir es que hoy se sabe que el enamoramiento no es uno solo, sino que vamos a hablar de los enamoramientos. ¿Y qué significa que podemos hablar de los enamoramientos? Significa que tenemos que distinguir el nivel de intensidad. Entonces, yo hablo de un enamorómetro, como que si fuera un medidor, de 1 a 10, de 1 a 10. Si el nivel de enamoramiento, que igual podríamos ver cuál es la definición técnica de enamoramiento, porque técnicamente cuando estamos hablando de enamoramiento, ¿qué es? Cuando tu nivel de enamoramiento es 10, no hay factores racionales. Definitivamente el cerebro está completamente dopado. Lo han demostrado las neurociencias, desde la serotonina, las endorfinas, incluso el cerebro enamorado, que ya ha sido estudiado en laboratorios de neurociencias, tiene efectos absolutamente idénticos a las drogas, principalmente la cocaína. Un cerebro muy enamorado, se van a iluminar esas zonas neurológicas que tienen que ver con la adicción a la cocaína, pero si el nivel de enamoramiento no es 10, si le preguntamos a una persona o si estudiamos a una persona y de 1 a 10 mi nivel de enamoramiento es 5, es que es exactamente igual que una droga, ¿no? Es exactamente igual. Entonces, hay más probabilidades de hacer esta conexión, ¿no? Entre ambas partes del cerebro. Hay más posibilidades de racionalizar. Pero sí es importante qué nivel de enamoramiento está experimentando la persona y cuáles son sus antecedentes, cómo se ha relacionado la persona románticamente antes. No sé, don Mauricio, si eso era su pregunta, pero sí le digo que depende del nivel de intensidad, depende del nivel de que esté involucrada esa persona, así va a ser la posibilidad o la no posibilidad de introducir mayores factores de racionalización. No sé si esa era su pregunta. Sí, eh, sí, creo que sí. Me gustaría como adentrarme más en estas preguntas en la siguiente entrevista, adentrarme un poco más profundamente en el tema de la diferencia entre enamoramiento y amor romántico, y también en la atracción, que puede ser una atracción meramente física o puede ser una atracción eh, a nivel sentimental, emocional, o también una conexión con las ideas y formas de pensar similares de la otra persona, o incluso un tipo de atracción basada en un similar educación o, eh, vamos a decir, enfoque espiritual a la vida Sí. o religión, vamos a llamar así. Me gustaría penetrar un poquito más en esas preguntas en la siguiente entrevista, Catherine. Por ahora lo dejamos aquí y vamos a entrar a eh, una pausa por ahora. Muchísimas gracias, Catherine. Muchísimas gracias, don Mauricio, y un abrazo para toda la gente de México y del mundo con las redes sociales. Ahora el mundo se nos hizo chiquito y ojalá puedan vernos en la tercera entrevista que tenemos aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Catherine.